Continuamos con nuestro estudio del Evangelio de Juan y ahora estudiaremos Juan, capítulo 1, versículos 6 al 14. Y el tema o el título que hemos dado a este estudio lo hemos tomado del mismo texto que estudiaremos hoy, un pequeño fragmento, pero muy representativo de lo que veremos hoy. El Verbo se hizo carne. Y esta base bíblica la encontramos en Juan, capítulo 1, versículos 6 al 14. Y recordemos que estamos en el prólogo. Y el prólogo se extiende hasta el versículo 18. Así que para poder introducir el tema correctamente, vamos a leer hasta el versículo 18. Y dice así: vino al mundo un hombre enviado por Dios, cuyo nombre era Juan. Este vino como testigo para testificar de la luz, a fin de que todos creyeran por medio de él. No era él la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Existía la luz verdadera, que al venir al mundo alumbra a todo hombre. Él estaba en el mundo, y el mundo fue hecho por medio de él, y el mundo no lo conoció. A lo suyo vino, y los suyos no lo recibieron, pero a todos los que lo recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Versículo 15. Juan dio testimonio de él y clamó: este era del que yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Pues de su plenitud todos hemos recibido, y gracia sobre gracia, porque la ley fue dada por medio de Moisés. La gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesucristo. Nadie ha visto jamás a Dios. El unigénito Dios que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Este último bloque de versículos no lo vamos a ver hoy, pero siendo parte del prólogo nos ayuda a darle sentido a la parte también que vamos a ver hoy. Antes de empezar a desarrollar ya el estudio versículo por versículo de este segmento, quiero tomarme unos minutos para tocar un punto. Es probable que el tema anterior lo hayan sentido denso, un poco cargado, un poco difícil, y quizás nos preguntemos por qué necesitamos ver tantos detalles de gramática y de contexto. ¿Cuál es la razón de hacer eso? ¿No podría ser algo más sencillo, menos complicado? Probablemente podrían pensar así. Y la razón es que nosotros necesitamos tener certeza acerca de la interpretación. Estamos rodeados de tanto error al interpretar la Biblia, que cuando nosotros la estudiamos por nuestra cuenta, vamos directamente al texto, sin intermediarios. Queremos tener certeza. Y para tener certeza, tenemos que usar todas las herramientas que legítimamente tenemos el derecho de usar. ¿Y para qué hacemos esto? Para confirmar si lo que vemos, lo que escuchamos, lo que se predica a nuestro alrededor es la verdad, porque nosotros estamos tratando de seguir la verdad, queremos ser leales a la verdad. Y, por supuesto, cuando usamos detalles gramaticales y contexto dentro de la misma Biblia, estamos haciendo y logrando que sea la misma Biblia quien nos dé esa seguridad. Y ahorita estamos en un prólogo. Prólogo normalmente es una presentación. Y aquí el autor, que ya estamos bastante seguros que es el apóstol Juan, hijo de Zebedeo, hermano de Jacobo, quien murió muy temprano en la era de la iglesia. El autor está presentando a Jesús como el Mesías. Esto era un misterio hasta que Jesús se reveló a sí mismo. Todo Israel esperaba a su Mesías, pero el Mesías vino. Y vamos a ver qué pasó,
cómo fue recibido o cómo fue rechazado por el pueblo de Israel. Juan, el autor, introduce en estos primeros versículos a Juan el Bautista, quien tenía como designación ya profetizada muchos siglos antes, preparar el camino. ¿Para quién? Para Jesús, el Mesías. Este testigo clave, o sea, Juan el Bautista, tuvo gran credibilidad. Y vamos a ver textos que confirman la enorme credibilidad que tuvo este testigo en Palestina justo antes del inicio del ministerio de Jesús. Y aunque el ministerio de Juan el Bautista no duró mucho tiempo, cumplió perfectamente bien su propósito. Juan, el autor, también presenta en una forma muy, pero muy breve el proceso de encarnación del Verbo eterno en la persona de Jesucristo, de Jesús de Nazaret. Y ya encarnado, vino a este mundo para cumplir el plan de Dios, que era morir en una cruz para nuestra salvación. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Esa es la esencia de este segmento que vamos a ver. Pero antes de empezar, quisiera que oráramos. Señor, gracias porque tenemos tu palabra. Tenemos suficientes manuscritos para estar seguros que tu palabra, la que leemos hoy, es cierta, es verdadera y está pegada a lo que escribieron los autores originales. Y entonces, Señor, ayúdanos a leerla, a estudiarla, a sentir esa pasión por llegar al fondo de tu palabra, pero con honestidad, con sinceridad, con lealtad a ti, sin torcerla, Señor. Y si algo de lo que encontramos sentimos que va en contra de lo que siempre hemos aprendido y siempre nos han enseñado, ayúdanos, Señor, a reconfirmarlo por medio de tu palabra y si es necesario, Señor, desaprender y reaprender lo que no hemos aprendido bien. Te damos gracias, Señor, y oramos en el nombre de Cristo. Amén. Lo que nosotros estamos haciendo acá con el estudio de estos versículos es un estudio expositivo. Vamos versículo por versículo, escudriñándolo, tratando de llegar lo más posible al fondo, extrayendo la enseñanza, el mensaje de cada versículo. No es un estudio temático, tampoco es una predicación como la que normalmente nosotros podemos escuchar de un pastor que predica sobre un tema en particular. Acá pasamos normalmente por varios temas y podríamos decir que esto más que todo sería como materia prima para que alguien tomando estos estudios pueda ya con un poco más de certeza en su corazón preparar ya un mensaje temático. No es el propósito. Estos son estudios bíblicos expositivos del Evangelio de Juan. Y el enfoque de Juan, más que eventos históricos, más que los milagros que hacía Jesús y toda la polémica alrededor de su ministerio, Juan se enfoca en lo que Jesús enseñó. Lo que Jesús enseñó para nosotros, para su iglesia, para los creyentes. ¿Qué es lo que Jesús quiere que nosotros prediquemos, vivamos, enseñemos, modelemos? Eso es el tema del Evangelio de Juan, bastante diferente a los otros tres evangelios. Dice el versículo 6, vino al mundo un hombre enviado por Dios, cuyo nombre era Juan. Ese vino al mundo, en su texto original, es la palabra hubo, o el verbo hubo. Hubo un hombre enviado por Dios. Hubo un hombre. ¿Quién era ese hombre? Aquí el autor, Juan, el apóstol, no está hablando de sí mismo, está hablando de otro Juan. ¿Quién es ese Juan? Es Juan el Bautista. Ahora, el apóstol Juan, el autor de este evangelio, está hablando de algo que sucedió como 62 años antes de escribir este evangelio. Recordemos que este se escribió alrededor del año 90 y lo que él está narrando del evangelio y del ministerio de Juan sucedió alrededor del año 28 o 29 después de Cristo, 62 años antes. Juan, el hijo de Zebedeo, el autor, está hablando de Juan el Bautista.
¿Dónde podemos encontrar detalles de la vida y el ministerio y del nacimiento y del cumplimiento de la profecía en el nacimiento de Juan el Bautista? Podemos ir a Mateo 3, del 1 al 12, a Marcos 1, del 2 al 8, a Lucas 3, del 1 al 18. Ahí encontramos detalles. Juan se enfoca ya directamente al ministerio de Juan el Bautista. De Lucas, por ejemplo, sabemos que Juan inició su ministerio en el año 28 después de Cristo. ¿Por qué es tan importante poder fechar el inicio del ministerio de Juan? Porque sabemos que alrededor de 6 meses o 7 meses después de que Juan inició su ministerio, Cristo empezó su ministerio. Y Cristo tuvo un ministerio que duró 4 celebraciones o fiestas de la Pascua. Eso significa que Jesús está muriendo en la cruz del Calvario en el año 32 después de Cristo. Todo eso nos ubica en la historia y también confirma el cumplimiento de las profecías de Daniel, que ya fue tema que vimos en el contexto. ¿Qué dice Lucas respecto al inicio del ministerio de Juan? ¿Cuándo ocurrió? Cuando Tiberio llevaba 15 años de ser el emperador, que había sustituido a Octavio o a Augusto. Y Pilato llevaba 2 años como prefecto de Judea y Samaria. Recordemos que esas regiones ya no las gobernaban los Herodes, sino había sido sustituido Herodes por un prefecto. Y a Pilato era el 5º prefecto en esa línea de gobernadores del área de Judea. Antipas era tetrarca. Antipas sí era uno de los Herodes. Era tetrarca de Galilea y Perea. Perea, que es una de las partes donde Juan el Bautista hizo su ministerio. Galilea, la región donde Jesús creció. Felipe, hermano de Herodes Antipas, gobernaba en Iturea y Traconite, que corresponden a la región este del lago o del mar de Galilea. Y Caifás ya tenía 12 años de ser sumo sacerdote, nombrado por el prefecto, y Anás, para el tiempo de este ministerio de Juan el Bautista y el ministerio de Jesús, presidía el Sanedrín. Él había sido sumo sacerdote, pero había sido quitado del cargo y sustituido por su yerno Caifás 12 años antes, y él para ese entonces llevaba 10 años siendo sumo sacerdote. Este es el contexto histórico para ubicar el momento del ministerio de Juan el Bautista. Lo inició su ministerio como 6 meses antes que Jesús iniciara el suyo, que lo inició a inicios del año 29. Ambos eran como de 30 años. Estos son detalles que uno a veces pasa por alto, pero cuando uno se va a Números 4, ahí está claramente dicho que una persona podía servir al Señor en el periodo entre los 30 y los 50 años. Entonces, podemos entender que ni Juan el Bautista ni Jesús iniciaron su ministerio sin que cumplieran este mandato de Números 4. ¿Por qué? Porque ellos estaban todavía bajo la vigencia de la ley. Y si ellos empezaban su ministerio antes de esa edad, no hubieran sido tomados en serio por nadie, porque no tenían 30 años. Entonces, el detalle de decir como de 30 años es muy importante. Todo eso es contexto. Contexto que es útil para interpretar. Este Juan el Bautista era hijo del sacerdote Zacarías. Zacarías era de familia sacerdotal, por lo tanto era un levita. Y al ser de la familia sacerdotal, él venía del linaje de Aarón. Era de la familia de uno de los que encabezó los 24 grupos en que fueron divididos los sacerdotes para turnarse en el servicio al Señor en el templo. Y él era de Abías, descendiente de Abías, que en Segunda Crónicas encontramos que Abías era el que lideraba el 8º de 24 grupos.
Y también era hijo de Elizabeth. Elizabeth, que también era descendiente de Aarón, ambos, Zacarías e Elizabeth, tenían un linaje puro que venía de la línea de Aarón. Por lo tanto, no había ningún problema de que Zacarías desempeñara su sacerdocio. Él podía demostrar con genealogías que descendía directamente no solo de Abías, sino de Aarón y de Leví. Y esta Elizabeth era parienta de María. Algunos textos dicen prima, pero no puede ser prima porque Zacarías y Elizabeth, especialmente Elizabeth, eran de una tribu y María era de la tribu de Judá. Y Leví y Judá tenían funciones muy diferentes dentro del pueblo de Israel. Y los levitas se cuidaban de no mezclarse con otras tribus. De lo contrario, perdían la posibilidad de servir al Señor. El nacimiento de Juan el Bautista fue milagroso y fue anunciado por el arcángel Gabriel. ¿Por qué decimos que fue milagroso? En primer lugar, sus papás ya eran ancianos y en la ancianidad poder concebir y dar a luz es casi un milagro. Pero por otro lado, Elizabeth era estéril. Ya muchas veces habían tratado con Zacarías de tener un hijo y no habían tenido. Entonces, la concepción de Juan el Bautista, en el sentido de que Elizabeth era estéril, es un milagro. Zacarías, por el turno que le tocaba a su grupo, estaba quemando incienso en el templo cuando fue abordado por Gabriel, quien le dio la noticia de que su esposa iba a tener un niño. Ese niño no solo le dijo su nombre, debía llamarse Juan, sino que también dijo que debía ser nazareo desde el vientre de su madre. Desde el momento de su concepción debería ser declarado nazareo, con voto nazareo. ¿Y qué significa el voto nazareo? Aparte de una vida muy austera, se eliminaba totalmente el consumo de alcohol. Ellos no se involucraban con nada que fuera impuro. Vivían una vida entregada totalmente a Dios. Y dice que iba a ser lleno del Espíritu Santo desde su concepción. Esto es importante. Estamos en Antiguo Testamento. Aunque miremos que estamos en el Evangelio de Juan, estamos todavía en la vigencia de las normas del Antiguo Pacto. ¿Cómo era el asunto del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento? Cuando alguien tenía que realizar una tarea importante, una misión encomendada por Dios, el Espíritu Santo venía sobre él para realizar esa misión. Y el Espíritu Santo podía quedarse en él o podía dejarlo, porque no era permanente la residencia del Espíritu Santo en el corazón de las personas, como sí lo es ahora para todo aquel que cree. Pero dice acá que Juan el Bautista iba a ser lleno del Espíritu Santo desde su concepción y su ministerio sería muy similar al de Elías. Desarrolló su ministerio en el desierto, cerca del Jordán. Eso abarca un área que por un lado, el lado oeste tiene a territorio de Judá y del lado este tiene el territorio de Perea. Él hablaba con autoridad, era claro, era directo y su mensaje atraía a la gente, justamente por eso, porque no andaba con ambigüedades, era claro y era directo. Su ropa era muy austera, se describe como de piel de animales y contrastaba mucho con la opulencia que exhibían todas las autoridades religiosas del momento. Jamás bebió alcohol y su comida era sumamente sencilla, que incluía, entre otros, saltamontes que se encontraban en el campo, miel silvestre. Ahí la Biblia dice langosta, se refieren a estas saltamontes grandes que en cierto momento, si son demasiados, se vuelven una plaga. Hay un detalle interesante en el simbolismo de la ubicación del ministerio de Juan el Bautista. Él desarrolló su ministerio en el río Jordán, pero muy cerca de la desembocadura del río Jordán en el Mar Muerto. El río Jordán era un río que tenía vida, tenía peces,
Aunque era pequeño y no era muy limpio, tenía vida. Pero cuando las aguas desembocaban en el mar muerto, todo lo que pudiera tener vida moría. Entonces Juan el Bautista estaba predicando el arrepentimiento de pecados a un mundo que se encaminaba a condenación eterna, como que fuera una última oportunidad para ser salvos, para buscar a Dios, para alejarse de la rebeldía, justo como ocurría con las aguas con vida del Jordán que desembocaban en la muerte del mar muerto. El bautismo de Juan era diferente. En el tiempo de Juan el Bautista se bautizaba gente. Pero ¿quiénes se bautizaban? Se bautizaban los prosélitos, que eran gentiles, no judíos, que abrazaban la fe judía. Ellos se bautizaban, pero no eran judíos. Se bautizaban para hacerse a lo judío. Otros tipos de bautismos o baños rituales los hacían algunas sectas que vivían en la región también del Mar Muerto y las regiones desérticas. Ellos practicaban lavamientos rituales, pero el bautismo de Juan era aplicado una única vez, no eran lavamientos constantes y rituales, y se aplicaba exclusivamente a judíos. Entonces tampoco era el bautismo de prosélitos, era diferente. Muchos discípulos de Juan decidieron seguir a Jesús al escuchar el mensaje de Jesús y al reconocer a Jesús como el Mesías. Uno de ellos, muy importante, es, por ejemplo, Apolos, elocuente y poderoso en las Escrituras. Eso está narrado en Hechos 18. Y más adelante, en el mismo Evangelio de Juan, se dice que, por ejemplo, Andrés, hermano de Pedro, también era uno de los discípulos de Juan el Bautista. Y muy probablemente Juan, el apóstol Juan, hijo de Zebedeo y hermano de Jacobo, también pudo haber sido discípulo de Juan. No hubiera sido raro. Juan había tenido un ministerio de alrededor de 7 meses, intenso y muy definido y muy claro y muy atractivo. Y mucha gente de una ascendencia sencilla creyó mucho más que lo que creyeron los ricos y los poderosos. Él fue encarcelado al denunciar el adulterio de Antipas, de Herodes Antipas. ¿Adulterio con quién? Con Herodías, su cuñada, mujer de Felipe, el otro Herodes. Y según Flavio Josefo, que es un historiador judío, Juan el Bautista estuvo preso en la fortaleza de Maqueronte, que está cerca del Mar Muerto. Su muerte por este Herodes Antipas ocurre más o menos a finales del 2.º año del ministerio de Jesús. Eso quiere decir que su ministerio, si estuvo él probablemente preso cerca de 1 año, o más o menos 1 año, su ministerio pudo haber durado como 1 año y medio, más o menos. Cuando Herodes oyó de Jesús, pensó que era Juan el Bautista, al que él había matado, que había resucitado. Este Juan, que ya vimos un poco del contexto de la persona de Juan, fue enviado por Dios. Y según el mismo Jesús, consideraba a Juan el último y más grande de los profetas del Antiguo Testamento. El propósito del ministerio de Juan el Bautista estaba profetizado. Y ahí nos podemos ir a Isaías 43 al 5. Eso estaba dicho 700 años antes de Cristo y alrededor de 730 años antes del ministerio de Juan. Decía, una voz clama, preparen en el desierto camino al Señor, allanen en la soledad calzada para nuestro Dios. Todo valle sea elevado y bajado todo monte y collado. Vuélvase llano el terreno escabroso y lo abrupto, ancho valle. Entonces será revelada la gloria del Señor y toda carne a una la verá. Ahí está hablando justamente de ese trabajo preparatorio de Juan el Bautista, preparando los corazones de aquellos que iban a escuchar la voz y el mensaje del Mesías cuando iniciara su ministerio. Predicaba el arrepentimiento de pecado, pues el reino de los cielos se había acercado.
como profeta. Juan el Bautista no decidió ni su ministerio, ni su nombre, ni su propósito. Todo eso fue decisión de Dios, como justamente debe ocurrir con un verdadero profeta, como ocurría con los profetas en el Antiguo Testamento. Eran designados por Dios y Dios ponía palabras en su boca. Ocurrió también con los profetas mientras aún no se tenía redactado lo que era el Nuevo Testamento. Muchas iglesias tenían profetas y profetizaban palabra de Dios porque Dios se la ponía a ellos en su boca. Eso era justamente lo que sucedió con Juan el Bautista. Y él anticipaba el Cristo, el Mesías prometido en el Antiguo Testamento, que vendría muy pronto. Su existencia obedecía, la existencia de Juan el Bautista obedecía a la necesidad de preparar el terreno para el Cristo. Él no predicaba para él mismo, ni por su propia gloria. Y él lo sabía. Llegó el momento que a él le tocó menguar y a Cristo crecer. Y él estaba tranquilo con eso. Son los hombres los que empezaban a ver cierta envidia entre discípulos de uno, discípulos del otro. Crecimiento de uno y cómo menguaba el ministerio del otro. ¿Para qué estaba preparando él el camino? Para que cuando Jesús predicara, encontrara corazones dispuestos a creer. Y él predicaba a todo tipo de personas. Y él mismo se creía indigno de ser un predecesor del Mesías. Habló claro, habló directo a los que estaban en autoridad, políticos, religiosos, que deberían modelar con su vida la rectitud y la integridad y no lo estaban haciendo. Y los políticos deberían gobernar con legalidad y con justicia y tampoco lo estaban haciendo. Entonces él tenía palabras muy fuertes para ellos. Y decía Juan el Bautista, y eso está registrado en Mateo 3, 11 y 12, él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Miremos el siguiente versículo. El bieldo está en su mano y limpiará completamente su era. Tenemos que entender que es bieldo. Bieldo es un rastrillo que se usaba para que una vez que se había aporreado el trigo para que botara el grano y ya probablemente en la rama de trigo ya no había más grano, entonces se pasaba ese rastrillo que tenía pocos dientes y entonces se podía separar el grano, guardar el grano y toda esa paja que se hacía. Dice, limpiará completamente su era y recogerá su trigo en el granero, lo útil, pero quemará la paja en un fuego. Es este mismo fuego que mencionó en el versículo anterior. Se quemará la paja en un fuego que no se apaga. Aquí está hablando de dos destinos eternos. Un destino de vida eterna con Cristo, con el Espíritu Santo en el corazón, y otro destino de condenación eterna en el fuego del infierno. ¿Quién predicó eso? Juan el Bautista, inspirado por Dios. Él no predicaba nada que Dios no hubiera puesto en su corazón. Y muchos seguían a Juan, creyendo que él, de repente él, Juan el Bautista, podía ser el Mesías prometido. Y vamos a ver más adelante que hay preguntas que le hacen directamente a él. Los escribas y doctores de la ley conocían las profecías que cumplía Juan, tanto él como persona como su ministerio. Ellos conocían las profecías de Malaquías 3:1, que se habían dado al cierre del canon del Antiguo Testamento, 425 años antes de Cristo. Entonces estamos hablando de algo que se dijo alrededor de 450 o 55 años antes. Lo conocían los doctores de la ley. Yo envío a mi mensajero, Juan el Bautista, y él preparará el camino delante de mí, el verbo hecho carne, y vendrá de repente a su templo el Señor, a quien ustedes buscan. Ya viene, dice el Señor de los ejércitos. Y Cristo se hizo carne y llegó al templo, y quienes debían reconocerlo, y seguramente sabían las profecías y sabían que Jesús era el Cristo y que Juan era el enviado para preparar, lo sabían, no quisieron creer.
amaban más las riquezas y el poder. Versículo 7 dice, este vino como testigo, y como un testigo, no un testigo pasivo, un testigo activo, para testificar de la luz, a fin de que todos creyeran por medio de él. ¿Qué es lo que hace un testigo? ¿Cuál es la tarea de un testigo? Dar fe de la credibilidad de algo, de un evento o de una persona. Para eso sirve un testigo. ¿Y quién puede ser testigo? Puede ser tanto una cosa, estamos hablando de una evidencia clave, puede ser un testigo. Por ejemplo, los manuscritos que tenemos hoy, que se remontan al siglo II, al siglo III, al siglo IV, a ellos se les llama testigos. ¿Por qué? Porque son evidencia clave y contundente de que la Biblia que tenemos hoy en nuestras manos es fiel al original. Por eso se llaman testigos. Pero también podía ser testigo una persona totalmente creíble. Y esa es la función que hace Juan el Bautista. La venida de la luz, el Verbo, el Mesías, el Cristo, Jesús, todos son sinónimos, tuvo ese respaldo de una persona creíble hablando de él. Todas las profecías mesiánicas de la primera venida del Mesías ya se cumplieron. El Mesías ya vino. Lo quieran reconocer o no lo quieran reconocer muchas personas, el Mesías ya vino. El último y más grande profeta vivo del Antiguo Testamento, Juan el Bautista, dio testimonio. Miren esto que está en Lucas 20, del 4 al 6. Vamos al versículo 2 porque también nos ayuda mucho. ¿Con qué autoridad haces estas cosas? ¿O quién te dio esta autoridad? Le preguntaron a Jesús. Jesús le respondió, yo también les haré una pregunta. Quiero que me digan, y yo quiero que tengan el contexto claro. Para esto, este momento en que Jesús está hablando, Juan el Bautista ya tenía más de un año, como un año, 3 meses, que había muerto, ejecutado por Herodes. Ya él no estaba predicando, hacía más de un año. Entonces les preguntó, ¿el bautismo de Juan era pasado, porque ya había muerto, era del cielo o de los hombres? Y ellos razonaban entre sí diciendo, si decimos del cielo, él dirá, ¿por qué no le creyeron? Si él estaba predicando de parte de Dios, ¿por qué ustedes, los líderes religiosos, no le creyeron? Pero si decimos de los hombres, todo el pueblo nos matará a pedradas, pues están convencidos de que Juan era un profeta. ¿De qué habla esto? Está hablando de la enorme credibilidad demostrada por Juan el Bautista durante su ministerio y que aún perduraba mucho tiempo, 12, 13, 14 meses después de su muerte. Perduraba. Esa persona tan creíble es la que dio testimonio de Jesús. Versículo 8. No era él. Y aquí podemos ir aclarando de quién está hablando. No era él, Juan el Bautista, la luz, sino que Juan vino para dar testimonio de la luz. ¿Quién es la luz? Jesucristo. Estoy agregando esto que no está en el texto, pero es implícito, solo para que tengamos todos claridad a la hora de leer. Juan no era la luz. Él lo sabía. Él sabía que la luz era el Mesías prometido. Pero Juan tenía instrucciones precisas de parte de Dios para identificar a la luz, para identificar al Mesías. Además, Juan tenía la credibilidad necesaria delante de todo el pueblo, para que cuando él dijera, esta persona es el Cristo, todos creyeran que Jesús, el Cristo, estaba iniciando su ministerio. Juan 1:33 dice, yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar en agua me dijo, ¿quién envió a Juan? Dios mismo. Aquel sobre quien veas al Espíritu Santo descender y posarse sobre él, este es el que bautizará en el Espíritu Santo. Solo el Mesías, solo Cristo puede bautizarnos
con el Espíritu Santo. Solo Él puede darnos el Espíritu Santo al momento de creer. Juan sabía que su papel en este plan no era de protagonista principal. Tanto es así que varios de sus discípulos siguieron muy pronto a Jesús. Juan, por un tiempo, fue para ellos una luz que reflejaba la verdadera luz que pronto vendría. Juan 5:35 dice: Él era la lámpara que ardía y alumbraba. Ahí está hablando Jesús de Juan. Y ustedes estaban dispuestos a regocijarse por un tiempo en su luz. Aquí, para aclarar, le pone luz con minúscula para decir, es la luz reflejada de Juan el Bautista, reflejando a la luz verdadera que es Jesucristo. Pero por un tiempo ustedes estuvieron contentos de sentirse iluminados por esa luz que era Juan. Él se fue. Ahora estoy yo, la luz verdadera. Versículo 9. Existía la luz verdadera que al venir al mundo alumbraba a todo hombre. Y aquí caben varias preguntas. ¿Quién es la luz verdadera y desde cuándo existe? La luz verdadera es el Verbo, el Mesías, el Hijo de Dios, es Jesucristo y es eterno. Jesús les habló otra vez diciendo, yo soy la luz del mundo. Lo dijo directamente Jesús en Juan 8:12. Y se dan cuenta, son muchos versículos en los que en su momento vamos a tener que pasar por ellos y estudiarlos más a fondo. Segunda pregunta, ¿cuál es la misión de la luz verdadera en el plan de Dios? Alumbrar a la humanidad y sacar de las tinieblas del pecado al que cree. Caminen mientras tengan la luz para que no los sorprendan las tinieblas. El que anda en la oscuridad no sabe a dónde va. Dicho por Jesús en Juan 12:35. ¿Y qué era indispensable para que la luz cumpliera su misión? Que el Verbo eterno, es decir, la luz verdadera, viniera al mundo. Juan 12:46 dice, yo, la luz, he venido al mundo para que todo el que cree en mí no permanezca en tinieblas. Muy claro, muy claro. El ministerio de Jesús era abrir la posibilidad de que todo aquel que cree en él por fe salga de la oscuridad. Versículo 10. Él, y agrego ahí, él, el Verbo, estaba en el mundo. No está hablando aquí de Juan el Bautista. Y cuando habla de cosmos, de mundo, está hablando de la palabra cosmos. Hay varias formas de traducir. Y una cosa interesante es que de las 185 veces que aparece la palabra cosmos en el Nuevo Testamento, 105 son de Juan. Tanto en este evangelio como en el Apocalipsis y en sus cartas. Juan usa mucho esta palabra. Y aquí no está hablando, y lo vamos a ver un poco más adelante, no está hablando del universo, las estrellas, la naturaleza, las montañas, los lagos, no. Y el mundo fue hecho por medio de él, y el mundo no lo conoció. Cuando decimos el mundo no lo conoció, estamos hablando de alguien con capacidad de decidir, de identificar. Y una piedra, una montaña, no puede hacer eso. El Verbo estaba en el mundo. El texto anterior habla del propósito que tenía su venida, traer luz. Y aquí confirma que la venida tan esperada del Mesías ya había ocurrido. El Verbo ya está en el mundo. El mundo, la humanidad, fue hecho por medio de él. El Verbo es el creador de toda la humanidad. ¿Cuál humanidad? La pasada, la presente y la futura. Y el mundo, la humanidad, no lo conoció. Una mejor traducción sería, no lo reconoció. No quiso reconocerlo. La humanidad gobernada por Satanás no quiso reconocer a su creador cuando lo tuvo enfrente. Y el Verbo no se escondió. No evitó darse a conocer.
no es porque no se hiciera accesible a la gente, que la gente no lo pudo identificar. Él predicó públicamente. Por lo tanto, el no reconocerlo es un acto deliberado de rebeldía. Y dijo el mismo Jesús, si el mundo los odia, sepan que me ha odiado a mí antes que a ustedes. Lo que hacemos es relacionamos versículos para llevar claridad a lo que estamos estudiando. Y les recuerdo, no es una predicación con un único tema, es materia prima para que ustedes puedan tomar estos elementos y preparar ya un estudio temático que tomando textos de Juan, sepan ustedes discernirlos mejor. Versículo 11 dice, a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. A lo suyo. El verbo vino a lo que era de su propiedad. Y todo, absolutamente todo lo creado fue hecho por él y para él. Por lo tanto, es de su propiedad. Y esa propiedad incluye a toda la humanidad. Dios, para venir, se humilló a sí mismo. Y por amor, vino a este mundo terrenal. El verbo divino vino a este mundo terrenal. Y los suyos, y aquí se está hablando del pueblo de Israel, no lo recibieron. Le dieron la espalda. Le dieron la espalda. Ellos tenían la revelación escrita de Dios. Tenían la Tanaj, el Antiguo Testamento, las profecías. Si un pueblo en este mundo podía identificar al Mesías, ese era el pueblo de Israel. Por eso existían los doctores de la ley, los escribas. Su propósito era interpretar la ley. Pero le dieron la espalda. Tenían las profecías. Eran el pueblo escogido. Eran el pueblo amado por Dios. Protegido durante todos los siglos anteriores. Y sí, a veces disciplinado, pero vuelto otra vez a traer a un redil para que otra vez se ciñeran a lo que enseñaba el Antiguo Testamento. Pero era un pueblo rebelde. Éxodo 19:5 e Isaías 1, 2 y 3 dice, ahora pues, si en verdad escuchan mi voz y guardan mi pacto, serán mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Aquí está aclarando mucho de que a lo suyo y a los suyos vino y no lo recibieron, pero ellos se han rebelado contra mí. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su amo, pero Israel, mi pueblo, no conoce, no tiene entendimiento. Eso lo dijo Isaías 700 años antes de que el Mesías viniera y justamente no lo reconocieran. Versículo 12. Pero a todos los que lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Es decir, a los que creen en su nombre. Estos versículos son importantes. Por eso es que vamos despacio, no corremos en el Evangelio de Juan, y por eso es que nos va a llevar cerca de 75 estudios, ver todo el Evangelio. Uno puede decir, tanto. No puede ser más breve. Podría ser más breve, pero entonces perderíamos mucho de lo que podemos aprender de este Evangelio. Pero a todos. Y aquí entonces ya abarca a absolutamente toda la humanidad, que en ese tiempo, en tiempos de Jesús, se dividía en dos grupos grandes, judíos o gentiles. Todo aquel que no era judío era pagano, era gentil, separado de Dios. Pero aquí dice, pero a todos, que ahora incluye judíos o gentiles, y Pablo profundiza más en que ahora ya no hay ninguna discriminación, pero a todos los que lo recibieron, además de Israel que lo rechazó, hay toda una humanidad perdida. Y la salvación sin ningún tipo de discriminación está disponible a todos, incluyendo al pueblo que lo rechazó. También hay un Israel de Dios. Hay judíos de linaje judío
que han creído en Jesucristo como su Señor y Salvador. A ellos se le conoce como el Israel de Dios. Para ellos y para todos los demás, que nos incluye a nosotros, gracias a Dios, que no somos judíos y no tenemos un linaje judío y no tenemos por qué andar buscando también cómo conectar linaje con los judíos para encontrar salvación. Nosotros somos gentiles, somos pueblos que en tiempos de Jesús éramos considerados paganos. Nosotros hemos encontrado la salvación porque ya no hay discriminación. Les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Y aquí regresemos a detalles. Aquí no hay artículo. No dice, les dio el derecho de llegar a ser el Hijo de Dios, porque ese puesto de el Hijo de Dios es único y lo ocupa solo Cristo. Entonces, cuando aquí habla sin artículo, está hablando de otros que son hechos hijos de Dios por adopción. Esos somos todos los creyentes. Y esto de llegar a ser, derecho de llegar a ser, es una oportunidad, pero está en un sentido potencial. Esto es muy importante. No por el hecho de que Cristo vino y murió por toda la humanidad, y a toda la humanidad sin ningún requerimiento ni condición es salva. No es así. Algunas religiones importantes enseñan de que todos somos salvos. Y eso no es cierto. La salvación es condicional. Es una oportunidad, sí, potencialmente disponible para toda la humanidad. Pero es una posibilidad condicional. Aunque todos sean creación de Dios, y ahí sí estamos de acuerdo, todos los seres humanos, creyentes y no creyentes, son creación de Dios, pero no todos son hijos de Dios. A los que creen en su nombre, y esa es la condición para poder recibir esta oportunidad, es creer por fe. ¿Cuándo sucede eso? En el instante en que nosotros decidimos poner toda nuestra fe en la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario, muriendo por nosotros y derramando su sangre en sacrificio. Cuando yo creo eso, la salvación viene a mí y yo a partir de ese momento paso eternamente a ser hijo de Dios. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio, que envió, que mandó en una misión específica a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él, la condición, no se pierda y tenga vida eterna. Más adelante este mismo texto continúa, pero a los que no creyeron, continúan en condenación. ¿Por qué? Porque no han creído en el unigénito Hijo de Dios. La salvación es condicional, pero está disponible para todos. No hay nadie que esté excluido, a menos que se autoexcluya. Versículo 13, que no nacieron de sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. No nacieron. Y está hablando aquí en plural. Lo digo solo para que estemos bien claros de que aquí no está hablando de Jesucristo, del nacimiento virginal. No. Está hablando de todos aquellos que al creer nacen de nuevo. De los salvos mencionados en el versículo anterior. Y dice, no de sangre, ni de carne, ni de voluntad del hombre. Aquí está hablando de que no está hablando del nacimiento natural que tienen los seres humanos. No está hablando de eso. Ni está hablando de algo que sea un logro, un mérito, un esfuerzo humano, el alcanzar eso, de ser hechos hijos de Dios. Para nada. Es por gracia, es un regalo. Y este tema lo va a tocar más adelante en ese diálogo que tuvo Jesús con Nicodemo. Dice, sino es de Dios. Habla de un nuevo nacimiento espiritual que solo lo da Dios a aquel que cree.
El nuevo nacimiento es exclusivamente divino, sin intervención humana. Efesios 2, 8 y 9 dice, porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe, y esto no procede de ustedes, sino que es don, es regalo de Dios, y no por obras, no por esfuerzo, para que nadie se llene de gloria diciendo, yo lo alcancé, yo lo logré. No fue Dios, fui yo. No es así. ¿Y de dónde aprendemos todo esto? De escudriñar la Biblia. Honestamente, de escudriñar la palabra de Dios. Finalmente llegamos al versículo tema de este estudio. El verbo se hizo carne. Se hizo. Ahí está hablando de un pasado en una forma gramatical griega que se llama aoristo. Y es un pasado que ya sucedió, ya concluyó y no se repite. El verbo se hizo carne. Juan resume en 5 palabras todos los detalles en los que abundan los sinópticos. 5 palabras para resumir todo esto. De una persona 100% divina, la segunda persona de la Trinidad, Dios, el Hijo, pasó a ser una persona 100% divina, sin perder ninguno de sus atributos divinos, pero también 100% humana, capaz de entender nuestras preocupaciones, nuestras penas, nuestras angustias, nuestro sufrimiento. 100% Dios, 100% hombre. El verbo, sin perder naturaleza divina, entró en la historia humana. Y para que Jesús, el Cristo, el Mesías, pudiera morir, él necesitaba ser humano. De lo contrario, no hubiera podido morir. Y esta unión de un ser 100% divino y 100% humano se le conoce como unión hipostática. En los tecnicismos del estudio de teología, unión hipostática. Filipenses 2, 6 al 8 dice, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a qué aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciendo semejante a los hombres y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Solo como humano podía cargar con el pecado de toda la humanidad. Al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, dice 2 Corintios 5, 21. Y habla de Cristo que fue tentado en todo, como nosotros, pero sin pecado. Cristo murió por los pecados de la humanidad, que no incluyen pecado que él hubiera cometido, porque él jamás cometió pecado. Y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Habitó, la palabra original es tabernaculó. Tabernaculó. Se hizo residente entre nosotros. Y miren, ahondemos un poco en esto, solo para pensarlo. Él ni fue un turista aquí en la humanidad, ni fue un ciudadano de esta humanidad. Tampoco fue un extraño. El verbo se hizo residente. Se hizo parte de la comunidad, compartiendo penas y compartiendo desafíos, como sucede con un residente que adquiere responsabilidades y desafíos por ser un residente permanente de un lugar. Eso hizo Cristo mientras estuvo en este mundo. Lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado y lo que han tocado nuestras manos, esto escribimos acerca del verbo de vida. Eso dice Juan en su primera carta. Y vimos, plural. Está hablando Juan aquí de los testigos presenciales. Vimos su gloria. Juan, Jacobo su hermano ya muerto, y Pedro lo vieron en el monte de la transfiguración. Delante de ellos, dice, se transfiguró. Su rostro resplandeció como el sol y sus vestiduras se volvieron blancas como la luz. Y el resto de apóstoles y discípulos también podían atestiguar sus milagros y señales. Todos vieron su gloria. Gloria como de
Y aquí yo estoy partiendo esta palabra del, gloria como del unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad. Porque podemos decirlo también, gloria como de el unigénito de el Padre. Solo para identificar bien que unigénito y Padre llevan artículo. Por lo tanto, ambos, el unigénito y el Padre, son personas únicas, irrepetibles. Y lo digo ¿por qué? Porque algunos han cambiado el artículo acá y en vez de el Padre y el Hijo o el unigénito han puesto un unigénito de un Padre. Eso lo ha hecho una secta particular que quiere torcer el Evangelio adulterando la Escritura. Pero nosotros somos leales al texto original. Unigénito, monogenes, único en su clase, la persona del Verbo eterno. Y aquí no se refiere a la relación entre un padre y un hijo único. Esa relación es importante entre un padre y un hijo único, pero aquí no se está hablando de eso. Está hablando de la relación única de el Padre, única persona que tiene ese puesto, y el Hijo, el unigénito, el Verbo, lleno, plenitud, lleno de gracia, o sea, de favor y de verdad. Gracia es ese favor inmerecido capaz de salvar a toda la humanidad si cree. Y eso lo dice en Juan 4:10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestro pecado. Y verdad, son sus mandamientos, su mensaje, las buenas nuevas de salvación. Para esto yo he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi voz. ¿Quién dice eso? Jesús. ¿Qué podemos concluir? La vida y ministerio de Juan el Bautista estaba profetizado. Y este Juan preparó el camino e identificó plenamente a Jesús como el Cristo, el Mesías. Él anunciaba el Espíritu Santo al que cree y fuego de condenación al incrédulo. Ambas opciones serían impartidas por el juez justo, el Mesías, Jesucristo. Juan el Bautista fue el último y mayor de los profetas del Antiguo Testamento, pero los escribas y doctores, aunque sabían la verdad, no quisieron reconocerlo y le dieron la espalda. El autor, aquí, Juan, habla que el Verbo eterno, el Hijo de Dios, vino al mundo. ¿Y cómo ese Verbo eterno, Jesús, fue rechazado por su propia nación? Pero ese rechazo no impide que la salvación llegue al que cree. No lo impide. Ahora el Verbo puede vivir en tu corazón. Pero ¿qué necesitas hacer para que eso suceda? Creer por fe en Él, en el Verbo, en Jesucristo. Recíbelo en tu corazón y Él vivirá por siempre en ti. Oremos. Señor, gracias por este pasaje del Evangelio de Juan, en lo que aprendemos cosas muy importantes que nos van a servir para poder discernir mejor tu palabra. Te damos gracias porque dejaste por escrito todo esto para que lo podamos estudiar, analizar, profundizar y aprender, Señor. Y ayúdanos en todos los cambios que de aquí en adelante tengamos que hacer en aquello que hemos aprendido quizás en una manera equivocada. Te damos gracias y oramos en el nombre de Cristo. Amén.